Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David y en este vídeo vamos a hablar de la ley de dualidad. ¿Y qué es esto de la ley de dualidad? Pues básicamente es mi cosmovisión, es decir, cómo entiendo yo el cosmos, el universo, ¿no? Es como el mapa que utilizo como guía para navegar en esta realidad. Y para este vídeo vamos a utilizar conceptos de los que hemos hablado en vídeos anteriores, en el vídeo de los 7 principios herméticos y en el vídeo de los 7 chakras. ¿Por qué? Porque esta ley está basada en el principio de polaridad y el principio de generación, que al juntarse forman un cuadrante. Así de recordatorio rápido. ¿Qué es el principio de generación? El principio de generación habla de la energía masculina y femenina. Yo lo veo a nivel más horizontal. Y el principio de polaridad se puede dividir en positivo y negativo. Entonces, de esta forma vamos a generar un cuadrante en el que se juntan estos dos principios y después le añadiremos la correspondencia que existe con los chakras, que es muy interesante porque al final estas leyes no dejan de ser una metáfora para los chakras. Es decir, si nosotros comprendemos cómo funcionan los chakras, que también están basados en los 7 principios herméticos, vamos a poder comprender cualquiera de las leyes universales, espirituales, de las que tanto se habla hoy día. Y ahora bien, para entender la dualidad, primero tenemos que entender qué es la singularidad. Así que vamos a verlo a nivel etimológico, es decir, a nivel de origen de las palabras. Dualidad significa que tenemos dos conceptos, dos ideas. En este caso tenemos la energía masculina y la femenina. Entonces estar en singularidad ya no es dos, ya no es dual, sino es singular, es decir, es uno. ¿Qué está en singularidad en el cosmos? Realmente sería la fuente primordial de energía, el todo, lo que sería Dios. Aunque nosotros también podemos alcanzar ese nivel de singularidad que sería a través de la iluminación, así como lo hizo Buda, así como lo hizo Jesucristo, Quetzalcóatl, Zoroastro, los maestros, ¿no? Los maestros ascendidos ya no son duales, los arcángeles, ángeles, estos seres ya no están en dualidad, sino en singularidad. Y nosotros vamos camino a ello. Pero nosotros nos encontramos en una realidad material que es dual, que es realmente esta realidad. Esta realidad es un holograma orgánico. Es como en la película de Matrix, pero no es una Matrix computacional. No es una Matrix de ceros y unos, sino es una matriz orgánica. Realmente nuestra realidad, al ser dual, tiene la matriz, la madre, y el patrón. ¿Qué quiere decir esto? Esto realmente es el principio de yin y yang, es decir, hay una energía que es la que lo crea todo, y después hay un patrón que ordena esa energía. Es decir, yo, mi cuerpo, o yo qué sé, el mismo anillo, o incluso la pared, cualquier cosa que te puedas imaginar, todo tiene una energía que está ordenada de una determinada manera. Esto es la ley de dualidad. Entender cómo funciona esta dualidad. Estos también son los principios de yin y yang, que realmente yin sería la energía femenina, que es el principio creador, es el principio de introspección, el principio de la energía en sí. Y después está el yang, que es quien ordena esa energía masculina, es ese orden dentro del caos. Después de ver estos conceptos, vamos a pasar a lo que es la ley de dualidad. Como había mencionado antes, vamos a juntar el principio de generación, masculino y femenino, y el de polaridad, positivo y negativo, y nos da lugar a este cuadrante. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos el yin en la luz, que sería la energía femenina en la luz, que se va a relacionar con lo que es el espíritu, el corazón, con lo que es la madre. Y por el otro lado tenemos el yang, que sería esa energía masculina, que está más relacionada con la mente. Así que por un lado tenemos el corazón y después la mente, y sería el padre blanco. En esta parte superior del cuadrante tenemos las dos energías, masculina y femenina, pero cuando se encuentra el balance de las dos, entramos en lo que sería la iluminación. Sería lo que es la luz, el foco de luz. Es decir, cuando ya no quedamos ni por un lado ni por el otro. ¿Cómo lo hace un ángel? ¿Cómo lo hace cualquier ser de la jerarquía angelical? Así que realmente el corazón, es decir, la energía femenina en la luz, está relacionado con una madre blanca. Por lo tanto, es el amor en sí. Es una madre que te abraza y te sana. Y por el otro lado tenemos el padre blanco, que está relacionado con el orden y con la mente, y cuando está en la luz se convierte en un maestro. Es el padre que es un maestro. Realmente cuando hablamos de la polaridad positiva,
es decir, de la luz, estamos ensalzando lo que son las virtudes masculinas y femeninas, ¿no? Lo que son en el caso de la femenina, en el caso del yin, sería la creatividad, el deseo, el amor, las emociones. En el caso de las virtudes masculinas, pues tenemos la fuerza de voluntad, el discernimiento, la determinación. Así pues, cuando encontramos ese balance entre la energía masculina y femenina dentro de nosotros, alcanzamos la luz, alcanzamos la iluminación. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando empezamos a caer por un lado y por otro en oscuridad? Vamos a empezar por la energía femenina en oscuridad. Cuando cae en esa polaridad negativa, la energía femenina se convierte en caos. Esta energía femenina, que es la energía en sí, no tiene ningún orden, que es precisamente lo que tiene en el lado opuesto del cuadrante. ¿Qué le falta al caos? Orden. ¿Qué le falta a una energía femenina en descontrol, en oscuridad? Le falta un orden de la energía masculina en la luz. Y por el otro lado, ¿qué pasa con la energía masculina en sombra? ¿Qué es lo que le falta? ¿Cuál es lo contrario al cuadrante? Le falta el amor. El control no puede casar con el amor. Es decir, por un lado, cuando caemos en sombra, la energía femenina se convierte en un rechazo del orden, en un rechazo de la mente, y me quedo solo con las emociones, con la energía, con la creatividad, con el impulso. Es también el principio de la libertad. Está muy relacionado, ¿vale? Porque es un impulso. En antroposofía se le llama luciferanismo. Es cuando sigues el impulso de Lucifer. Y cuidado, que no es lo mismo Lucifer que Satán o Satanás. Son palabras fuertes, pero no tengáis ningún miedo porque simplemente lenguaje alquímico. Lucifer se refiere a este impulso del caos y Satán se refiere al impulso del control. En otras palabras, Lucifer es el impulso del corazón descontrolado y Satán es el impulso de la mente sin corazón. Para que lo entendáis, este lenguaje alquímico del que podéis escuchar hablar está basado en la antroposofía. Así pues, si por un lado tenemos la madre y el padre blanco, en este lado vamos a tener la madre y el padre oscuros que caen en el abismo de la oscuridad y que realmente tienen que ver con las desvirtudes tanto masculinas como femeninas. Y ahora podemos establecer una correlación que existe entre los chakras y este cuadrante de la ley de dualidad. Y es que el chakra número 1 está relacionado con los miedos. Así que en este caso yo lo voy a relacionar con lo que sería la oscuridad en sí, porque es debido a esos miedos que no puedes avanzar. Eso es debido a esa sobreestimulación del chakra número 1 que no puedes ascender por los demás. Se queda todo en el 1 y te quedas en oscuridad. Después, si solamente tienes activado el chakra número 2, que es el femenino, pero en la sombra, que sería la sobreactivación del chakra sacro, el chakra naranja, esto lo vamos a relacionar con la energía femenina en sombra, que sería el caos. Es decir, cuando es solo energía y no eres capaz de autorregularte, no tienes ningún tipo de orden ni control dentro de ti. El chakra número 3, en sombra también, cuando está sobreestimulado, trata de gobernar a los demás, por lo tanto trata de controlar. Así que en este caso lo vamos a relacionar con la energía masculina en sombra. En cambio, si conseguimos establecer ese equilibrio entre lo que es nuestra energía femenina y masculina, conseguimos abrir el amor, que sería el chakra número 4, y lo vamos a relacionar con el cuadrante de la madre sanadora, el cuadrante del amor en la luz, la energía femenina en la luz, que es esa compasión, ese perdón, ese amor incondicional. Después tenemos el quinto chakra, que es el chakra de la garganta, que es el chakra de la verdad. Vamos a relacionarlo con la energía masculina en la luz, que es el orden, es quien le da un orden al amor. Pero trabajan en conjunto, porque ya no es solo mente, como sería la energía masculina en la sombra, sino que ahora se convierte en una mente sabia, porque es una mente que también tiene corazón, que también tiene empatía. Y por último, tenemos el sexto chakra, que lo vamos a relacionar con el equilibrio, con el balance de las polaridades que se le llama, que es la iluminación, que es la luz. El sexto chakra es el tercer ojo y está en mitad del cuerpo, por lo tanto no tiene ni parte masculina ni femenina, sino que es andrógino, es las dos cosas. Está en singularidad, este chakra. De hecho, solamente se puede abrir si tenemos el balance de la energía masculina y femenina dentro de nosotros, así como expliqué en el vídeo de los chakras. Ahora que tenemos este cuadrante con la generación, la polaridad y los chakras, vamos a estudiarlo a nivel personal, cómo funcionaría a nivel de una persona, para así poder conocernos a nosotros mismos. En este caso, si nosotros estamos en balance, si tenemos esa madre sanadora que está dentro de todos nosotros y ese padre que es un maestro que está también dentro de todos nosotros, vamos a ser unos iluminados. ¿Por qué? Porque vamos a ser sabios, vamos a ser empáticos,
Vamos a tener amor que dar y vamos a saber a quién dárselo. Por lo tanto, vamos a ver más allá de la realidad. Vamos a ver más allá de las ilusiones que se hace la gente, más allá de las mentiras que se cuentan. Pero vamos a verlo y no nos vamos a condenar, sino lo vamos a entender y vamos a darle su espacio. Es así como funciona el equilibrio entre las energías masculinas y femeninas en la luz. Cuando ya no estamos en equilibrio y caemos más por la energía del amor, lo que estamos dejando de lado es la mente y nos estamos yendo más por el corazón. En este momento, cuando empiezas a caer ya por el límite de lo que es la energía femenina en la luz, empezamos a rozar lo que es la codependencia. Es decir, no sé si conoceréis o habéis tenido experiencias en las que os habéis dejado llevar por el corazón sin aplicar la mente y habéis caído en la codependencia por una situación, por un trabajo, por un familiar, por una pareja, por una amistad, en la que pensabas con el corazón realmente que sin ello no podías hacerlo. Es decir, te estaba faltando tu energía masculina, tu orden, tu fuerza de voluntad, tus virtudes masculinas. Entonces empiezas a caer por este lado. Si seguimos cayendo y ya pasamos, digamos, a lo que sería el bajo astral, ¿vale? Porque esta línea entre luz y oscuridad sería como el astral. El astral es el doble energético que existe de nuestra realidad. Sería como nuestra realidad en energía. Así que existe el alto astral y el bajo astral. Existen otras divisiones, pero no nos interesan ahora mismo, simplemente es para que nos ubiquemos un poco. Cuando bajamos ya al bajo astral, cuando ya pasamos de la línea de la codependencia por la energía femenina, ya entramos en el caos, en el reino del caos. Y aquí aparece lo que sería el trastorno límite de la personalidad, o lo que se le llama el borderline. ¿Qué es esto? Aquí es cuando no somos capaces de controlar nuestras emociones y tratamos de justificar nuestro comportamiento echando en cara a los demás que no tienen empatía. Quiero que conste que no soy psicólogo ni muchísimo menos, pero simplemente es como se puede analizar a la gente a través de esta ley de dualidad. Con el trastorno límite de la personalidad te das cuenta de que son personas que no son capaces de regular sus emociones, porque no tienen ningún tipo de orden. De hecho, ¿qué es lo que les falta? En el cuadrante, que es justo lo que tienen en el lado opuesto, el orden, como veníamos hablando antes. Es decir, a estas personas lo que les falta es la energía de un padre. Y no tiene por qué ser un padre real, puede ser un padre simbólico. Por lo tanto, lo que le falta es la energía del orden, del padre blanco. Si seguimos cayendo por este lado, ya vamos a caer lo que es en el trastorno histriónico de la personalidad. En este caso, son ya personas que no conocen su identidad. Son personas que cambian todo el rato de físico, que cambian hasta su voz, cambian todo el rato su forma de ser y que obviamente no tienen ningún tipo de control sobre sus emociones. Y ya habiendo hablado de lo que sería la energía femenina en la sombra y cómo funciona a nivel de personalidad individual, vamos a pasar a la energía masculina. Y es que cuando caemos por el lado de la mente y ya vamos rozando lo que es la línea del bajo astral, si por un lado era codependencia, en el lado del amor, en el lado del corazón, en el lado de la mente, vamos a caer por egoísmo. Es decir, solamente vamos a mirar para nosotros y vamos a obviar las emociones de los demás. Si seguimos cayendo, vamos a tocar lo que sería el narcisismo. Y es aquí donde aparece ese ciclo de abuso entre el narcisista y la borderline. Y si digo el narcisista y la borderline es porque arquetípicamente la energía masculina está relacionada al hombre y la femenina a la mujer. Y con esto no quiero decir que no existan hombres femeninos ni mujeres masculinas, todo lo contrario, sino que realmente se asocia arquetípicamente. Por eso digo el narcisista y la borderline, aunque puede ser totalmente al revés. Y de hecho existe el caso en el que la borderline o el borderline puede ser el abusador en el ciclo de abuso. De hecho, conozco casos en los que es esa energía descontrolada la que abusa y apaga la masculina. Como ya os digo, esto se puede interpretar simplemente entendiendo cómo funcionan los chakras. Volviendo a la energía masculina en la sombra, cuando ya pasamos del narcisismo y seguimos bajando en oscuridad, ya entramos en lo que sería la sociopatía. Es decir, la energía femenina está relacionada con lo que es el colectivo y la masculina con lo que es el individuo. Si solo tenemos energía masculina pero en la sombra, lo que vamos a dejar de lado en el cuadrante es el amor, que es un amor que se suele relacionar al colectivo, aparte de uno mismo, cuando está en equilibrio. Por eso el tema de la iluminación arriba, cuando están las dos cosas, el orden y el amor, en este caso es como que dejamos de lado el amor y dejamos de lado la sociedad. Es aquí donde aparecen los sociópatas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando ya caemos tan bajo en estas dos energías que entramos en un desequilibrio total? Es cuando aparece la psicopatía. Recordemos que psique significa alma. Es cuando se nos rompe el alma, cuando se fragmenta el alma.
cuando ya no podemos seguir en la realidad, porque nuestra alma está tan fracturada por los miedos que no podemos. Todo esto se puede sanar. No quiero decir que una persona que sea psicópata lo va a ser toda su vida. O puede que no sane en esta vida, pero sí puede sanar con trabajo en vidas siguientes. Con este mapa que acabo de crear así a nivel de personalidad y de trastornos de personalidad, quisiera decir que no es tan binario. La cosa es identificarnos a nosotros mismos en qué cuadrante nos encontramos y pasamos más tiempo en nuestro día a día. Os pongo mi ejemplo. Yo siempre he tenido una energía mucho más femenina. Mi energía es mucho más yin, es más creadora, es más soñadora, más inspiradora. Así que yo me he visto a veces caer por el lado de la codependencia. ¿Por qué? Porque estaba obviando la mente. Así que cuando me encuentro por este lado, lo que tengo que darme es lo que me falta. Este mapa sirve para encontrarnos a nosotros, para identificarnos y ver qué nos falta en cada momento. De hecho, en la sombra, y esto también tiene que ver con la ley de vibración, porque si estás vibrando, digamos, en narcisismo, vas a atraer a personas que tengan trastorno límite de la personalidad. Es decir, si tú quieres controlar mucha energía, vas a atraer a alguien que tenga mucha energía descontrolada. Es por eso que el narcisista y la borderline entran en matrimonio. Por eso se casan el padre y la madre oscura. Y lo mismo pasa con el sociópata y la histriónica, y con los psicópatas en sí. Y muchas veces, como hablaba antes, el borderline puede pasar a ser narcisista durante un breve periodo de tiempo y puede tratar de manipular a la otra persona. O el narcisista puede ser un borderline y de repente tener mucha energía y explotar. Por eso no es tan binario, no es tan dual, sino que es un baile de las energías. La cosa es identificarnos en qué cuadrante estamos y darnos lo que necesitamos. Ahora que hemos analizado lo que sería la personalidad a nivel individual y aplicando el principio de correspondencia de cómo es arriba es abajo, es decir, cómo pasa dentro de una persona o entre personas, puede pasar a nivel de un país. Vamos a hablar de política, por ejemplo. De nuevo, no soy politólogo, al igual que no soy psicólogo, pero podemos aplicar esta ley a lo que sería la política en sí. Por un lado, si tenemos el lado del orden, el lado del padre blanco, tendríamos lo que es el capitalismo, que sería te recompensa por lo que tú das. Es decir, tú trabajas y a ti se te paga por lo que trabajas, que es lo que sería el capitalismo. Pero es cierto que siempre puede entrar ley del caos y venirse todo abajo, que tengas un problema, tengas un accidente o lo que sea, y por este lado ya necesites lo que es la energía femenina en la luz, que en política sería el socialismo, que es si te pasa algo, pues tienes una seguridad social, tienes una baja remunerada, tienes una estabilidad y una tranquilidad de que no te va a pasar nada, de que siempre vas a tener una madre que te va a cuidar. Pero eso sí, tienes que trabajar, porque te lo dice papá capitalismo. Así que lo ideal en este tema político, a mi parecer, sería una unión, un casamiento entre el capitalismo y el socialismo para tener un sistema político en la luz. Por otro lado, si caemos en lo que sería la energía masculina en la sombra a nivel político, entraríamos en lo que se llama el imperialismo, ese control, esa conquista. Y por el lado de la energía femenina en la oscuridad, entraríamos en comunismo. Esta ley también podemos verla a otro nivel, hablando por ejemplo de movimientos sociales, que en este caso, al ser sociales, tienen que ver con la energía femenina. Y voy a poner de ejemplo el movimiento LGTB. El movimiento LGTB, en sus inicios, su lema era Love is Love, ¿no? Que el amor es amor. Y pues lo que es la idea fundamental de este movimiento es promover el amor sin tener en cuenta si somos homosexuales, bisexuales o heterosexuales. Pero claro, esto es cuando está en la luz, cuando buscamos una libertad. Pero ¿qué pasa cuando cae en la oscuridad? Cuando le quitamos ese orden a ese movimiento social, cuando se convierte en un caos, en un pandemonio que se le llama en lenguaje alquímico. Pues en este caso estamos convirtiendo lo que es la libertad en libertinaje. Y es cuando encontramos a esta gente que trata de hacer una manipulación del diálogo y te dice que cuando le quitas libertad, es decir, cuando realmente estamos frenando el libertinaje, te dicen que tienes una falta de empatía enorme y que no tienes corazón y que no tienes ni idea. ¿Qué están haciendo? Se están proyectando ellos mismos en ti, porque lo que están haciendo es proyectarte esa falta de autorregulación que tienen estas personas. Yo os digo, no todo el mundo, ni todo el movimiento LGTB cae de esta manera, pero es como lo entiendo. Pongo otro ejemplo, digamos el feminismo. ¿Qué busca el feminismo? El balance de las polaridades, es la igualdad, es la ley de dualidad lo que está buscando el feminismo en la luz. Pero hay una parte en la que cae en sombra, en la que se piensa que unas mujeres, por enseñar los pechos, son más feministas, son más mujeres. Y ojo, eso lo comparan con libertad. Pero de nuevo,
Para mí es libertinaje. Es lo mismo que el día del orgullo haya gente que esté casi teniendo sexo en la vía pública. Eso no es libertad, lo siento mucho. Eso es una falta de orden. Está cayendo en caos, es pandemonio. Es el impulso luciférico, es una energía femenina descontrolada. Y ahora bien, así como hablamos de movimientos sociales, podemos hablar de movimientos más mentales. Vamos a hablar, por ejemplo, de la tecnología. De la parte masculina tenemos lo que serían los avances de la mente, los avances tecnológicos, lo que sería el impulso mental. Tenemos invenciones que nos hacen la vida más fácil para poder tener más tiempo libre, que después no sabemos dónde invertir, que tendremos que invertir en cultivarnos y crecer como personas y como sociedad. Pero hay un lado mental en el que cae más en oscuridad, en el que se crean enfermedades, pueden crear esto, pueden crear aplicaciones o incluso sitios cibernéticos. Realmente estamos hablando de lo que es el metaverso, que si ya nos fijamos en las aplicaciones como Instagram, WhatsApp, Facebook, ya nos están avisando de que es meta. Por el metaverso, ya hablaremos del metaverso más adelante y de cómo funciona y de cómo nos están revelando lo que están haciendo, pero eso si queréis para otro vídeo. Y realmente estos avances tecnológicos muchas veces van muy acelerados, son muy mentales, y a no ser que tengas esa claridad mental, van tan rápido que no puedes seguirlos. Es, por ejemplo, se me viene a la cabeza el tema de la inteligencia artificial. Está evolucionando a un nivel tan rápido que pronto no se le coge el ritmo. Y ahora, después de haber hablado de estos ejemplos, y yo os digo que podría poner muchos más ejemplos, lo que pasa es que he puesto estos tantos para que ancle un poco lo que es la idea de la ley de dualidad. Quisiera hablar de lo que es el mito de creación del héroe y del villano. El mito de creación de héroe utiliza este cuadrante para su crecimiento, es decir, si utilizo el cuadrante de la ley de dualidad y veo que estoy cayendo por una parte narcisista, lo que estoy viendo es que me falta amor. Por lo tanto, voy a poner en práctica las virtudes femeninas. Y lo mismo pasa si caigo por el lado contrario. Voy a poner en práctica las virtudes masculinas. En cambio, el villano utiliza este cuadrante como excusa. Es decir, el villano está triste. Y como está triste, se excusa. Aquí realmente lo que más prima es el elemento de la polaridad. Es decir, me quiero quedar abajo, me quiero quedar en oscuridad y rechazar y no crecer y estancarme, aunque realmente no se puede estancar porque todo en el universo va cambiando. O sigues hacia abajo o sigues hacia arriba. El villano utiliza todo esto para excusarse. Pues yo me comporto así porque de pequeño mi mamá me gritaba. Pues yo me comporto así porque de pequeño mi papá me abandonó. Pues yo me comporto así por esto. Es que no me entiendes, es que no sé qué. Es que al final son excusas para no crecer. Nosotros somos los responsables de cómo nos sentimos, nadie más. Así que simplemente quería resaltar este punto de lo que es el mito de creación de héroe y villano, aunque si queréis lo podemos comentar y hablar de lo que es el viaje del héroe en profundidad en otro vídeo, pero quería mencionarlo porque también está muy relacionado con esta ley de dualidad. Y realmente lo bonito de esta ley es que cuando tienes la llave de la dualidad, es decir, cuando ves el tablero masónico de la realidad, que sería como un tablero de ajedrez, te das cuenta de que hay jugadas que se repiten, que son las mismas, que son un patrón de comportamiento arquetípico que se repite en toda la creación a todos los niveles. Por lo tanto, podemos hablar de los arquetipos de conciencia como patrones de comportamiento que se repiten en base a unas jugadas que se realizan según esta ley de dualidad. Es lo que estaba hablando antes del mito de creación. Es decir, si yo me siento triste porque mi mamá me abandonó, seguramente yo caiga por un lado más narcisista, por un lado de control, porque no he tenido amor, solo soy mente. Así que lo bonito y lo útil de esta ley es que te ayuda a navegar por la realidad si tienes el ojo abierto, es decir, si estás en equilibrio de las polaridades. No necesitas ser un iluminado al 100%, pero sí es verdad que cuando te conoces a ti mismo y consigues estar en equilibrio, empiezas a ver más allá de las ilusiones y mentiras que se cuentan las personas a sí mismas y a los demás. Y vas entendiendo qué le pasa a todo el mundo. Y vas entendiendo por qué esa persona es así, por qué aquella es así, por qué este sistema funciona así y por qué este sistema funciona así. O por qué ese movimiento cae de una manera y este otro cae de otra. De esta manera te conviertes en un sabio compasivo, en un maestro sanador o en una sanadora maestra. Es un orden amoroso. Realmente cuando alcanzamos la iluminación, o por lo menos la rozamos o tratamos de seguir el camino de la iluminación, el camino de las virtudes, el camino de Cristo, que es lo que es Cristo realmente, ¿es eso? ¿Eso es Cristo?
¿de acuerdo? No es Jesucristo. Jesucristo fue una encarnación de esa energía, pero para que lo sepamos, que en lenguaje alquímico, en antroposofía, Cristo simplemente significa el camino del sol, el camino de la luz. Aunque se relacione siempre con Jesús, a mí me costó mucho entenderlo, pero realmente es eso, es seguir el camino del sol. Pues cuando estamos en la iluminación, estamos en el sexto chakra y podemos ver esas jugadas desde arriba. E incluso podemos echar la vista atrás a nuestra vida y ver cómo esas jugadas se repetían en nuestra propia vida. Es así como se hace el trabajo de sombra, como sana el niño interior, cuando vas atrás y ves en qué lado del cuadrante estabas cayendo y te entiendes y te comprendes y te perdonas, porque de esa manera, cuando te perdonas a ti mismo, puedes perdonar a los demás, porque tú también has pasado por ahí, porque tú también has sido dual, o porque ahora mismo lo estás siendo, o puede que caigas en un futuro, pero cuando caigas, si quieres, te puedes convertir en el héroe de tu historia y sanarte y curarte, en lugar de utilizar este dolor como excusa para convertirte en un villano. Por último, quisiera hablar de lo que son los cultos de no dualidad y quiero por favor que tengáis muchísimo cuidado con este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque os lo van a vender como la iluminación y no, la no dualidad no es lo mismo que la iluminación. Yo quisiera presentar este tipo de movimientos porque es un movimiento espiritual que realmente es más de energía femenina que cae en caos y de esta manera lo veo como una prueba o algo que tenemos que discernir con el tercer ojo. Porque estos cultos tienen la premisa de que lo malo no existe. No existe la maldad. Como todos somos uno, somos Dios experimentándose a sí mismo, pues no existe lo malo. Todo tiene que pasar y pasa porque sí. Es decir, todo energía femenina, todo caos, todo sin orden. Y técnicamente, sí, tienen razón. Lo malo no existe. Es la verdad más absoluta, pero no aplica a nuestra realidad, porque nuestra realidad sí que es dual, es una energía ordenada, es una matrix con un patrón. Entonces, por ahora, en el nivel de desarrollo de nuestro planeta y de nuestro ser, somos duales. Es verdad que hay que buscar trascender la dualidad, pero se hace a través de la iluminación. De poco me vale que me vengas con que sabes la verdad más absoluta, que es que lo malo no existe, y quieras escapar de esta realidad, porque eso se llama escapismo espiritual. Porque es cierto, esta verdad de lo malo no existe aplica cuando estamos en singularidad, cuando estamos iluminados, cuando tenemos una perspectiva total de lo que es la creación, cuando vemos que todo y todos somos una expresión de la misma conciencia fragmentada, experimentándose a sí misma, que es la conciencia de Dios, la conciencia de la fuente, como lo queráis ver. Así, todo lo malo realmente no lo es un contraste. Porque nosotros aprendemos por contraste, aprendemos por ley de espejo, que hablaremos más adelante de ella. ¿Cómo vamos a ver la luz sin saber lo que es la oscuridad? Debemos tener claro qué es lo que no queremos y seguir evolucionando. Por eso, si alguien nos niega que tengamos una parte masculina o femenina, o que tengamos luz u oscuridad, o que el pasado no existe y que tus miedos del pasado no existen, o no somos nada, realmente estamos ante una persona que no es dual. Y lo que está haciendo es, como mencionaba antes, es un escapismo espiritual. Quiere trascender la materia, que como decíamos es dual, porque es un holograma orgánico dual, aun estando en el plano material. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos esta parte dentro de nuestro desarrollo, de nuestra evolución que es material? Porque es cierto que a partir de ahora ya pasamos a trascender la materia, empezamos ya a ser no duales, cierto. Pero hasta entonces seguimos aquí. Entonces este mapa que os acabo de dar de ley de dualidad sigue aplicando. Así que estas personas lo que quieren hacer es dejar de jugar al juego de la vida. Porque como ya se saben la verdad más absoluta, que es que lo malo no existe, pues ya se han pasado el juego. Es como, no quiero nada. Y no es lo mismo decir, no somos nada, porque esta gente lo que hace es que se repite en mantra y dice, no somos nada, todo es mentira, todo es una ilusión, no somos nada. Y como las palabras tienen una vibración, se lo van creando. Y lo que están haciendo es despersonalizarse. Y fijaos si hay diferencia entre decir que no somos nada, o decir yo no soy nada, a decir yo lo soy todo. Yo soy abundante. Pero para eso necesito el equilibrio entre el corazón y mente, para poder tener la iluminación. Por último, simplemente quería deciros que un verdadero maestro iluminado nunca os hablaría de este tipo de prácticas, porque nunca un maestro os prohibiría hacer algo. Y bueno, espero
de corazón que esta información nos haya ayudado tanto como me ayudó a mí. Si tenéis alguna pregunta o necesitáis profundizar más en alguna de las ideas de las que hemos hablado en este vídeo, por favor me lo hacéis saber, por si tengo que hacer un segundo vídeo recopilando preguntas y respuestas o hablando de forma más extendida de esta ley, pues simplemente me lo comentáis. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.